Vamos a cambiar totalmente de tercio. Llega el turno de abordar nuestro consultorio legal y hoy vamos a centrarnos en la nulidad matrimonial porque desde esa reforma impulsada por el Papa Francisco hace más o menos un año para evitar la complejidad de los procesos, los costes y sobre todo la lentitud, pues el número de demandas de nulidad matrimonial se ha multiplicado. Y hoy vamos a hablar con nuestro abogado de cabecera, Antonio Caracuel, de Caracuel Abogados, todos esos pasos que hay que dar para esta nulidad matrimonial. Muy buenas noches, Antonio, un placer, como siempre, tenerte aquí. Como siempre, estar aquí acompañando en estos pocos minutos. Muchísimas gracias. Vamos a empezar, como siempre, por la base. ¿Qué se entiende, Antonio, por esa nulidad matrimonial? Cuando hablábamos, si me permite lo que es un inciso, lo que pasa es que por la premura de tiempo no da tiempo. Esto es un tema tan específico. Tenemos un compañero que colabora con nosotros en el despacho, Paco Pepe González Díaz, que es doctor en Derecho Canónico, y a lo mejor si hay curiosidad por el público para poder tener otras charlas más en profundidad. Ya estuvimos él aquí y yo en esta casa hace un año y pico porque organizamos una breve conferencia y jornada de trabajo de este motu propio del Papa Francisco con la modificación. Y trajimos a uno de los ponentes catedráticos de Derecho Canónico en Roma, en una universidad de las que hay en Roma, que vino a la ciudad de Málaga a realizar, hacer una jornada de formación a los sacerdotes de la diócesis de Málaga, y aprovechamos y organizamos una jornada con el Colegio de Abogados de Málaga también para los abogados que o están especializados en esta rama del derecho, el derecho canónico, o que estuviesen interesados también porque tengan clientes que quieran, aparte del divorcio civil, pues estar lo que es esta nulidad. Quería hacer esta breve de que ya no lo es. Y tampoco ha habido un repunte tan grande de las nulidades matrimoniales, tampoco lo hay. Yo creo que es que sigue existiendo una falta de información entre los católicos. Así que estamos hablando que tienen que ser los católicos, aquellos que se hayan casado por la Iglesia por convencimiento, pues que los que quieran, por puro convencimiento ellos, y porque crean que hay las causas, que luego podremos hablar de ellas, para solicitar esta nulidad matrimonial. Si partimos del concepto nulidad, algo nulo, es que nunca ha existido. Es que nunca ha existido, entonces es distinto que en el divorcio civil. Es decir, no se reconoce, es decir, se va al origen del acto, al origen de la celebración del matrimonio, para ver qué motivos pueden declarar esta nulidad, y entonces no se reconoce ningún efecto a este matrimonio celebrado en su momento. Si me permite la comparación, y aquellos que nos sigan en los diferentes programas, cuando hablábamos de la cláusula suelo, hablamos de nulidad. Entonces los tribunales civiles con las cláusulas suelo en materia bancaria, esta cláusula es que no existe, es nula de pleno derecho, por el cual la tengo por no nacida, que era la incongruencia que se tenía con la sentencia del Supremo del año 2013, de decir, mire usted, es que es nula hasta el 2013, pero anteriormente sí tiene vigencia. No, mire usted, si es nula, no ha nacido, no tiene. Pues la nulidad del matrimonio se entiende que no ha llegado a nacer ese matrimonio. Es cierto que esto era, digamos, un proceso que se dilataba mucho en el tiempo, que era tedioso y además caro. Esa es una leyenda. Esa es una leyenda que existe. Yo, aunque no llevo esa especialidad, sí que soy abogado rotal y he estado en un curso de mi especialización, de esta especialidad en Madrid. Y la leyenda de lo caro es una leyenda, y una leyenda negativa para, a lo mejor, atacar, si acaso, pues a la propia Iglesia. Un paréntesis, en el proceso de nulidad canónica existe lo que sería la equivalencia en el proceso civil, la justicia gratuita. Si aquel que no tenga medios económicos, pues entonces se puede ir al tribunal de su diócesis, los tribunales de la diócesis de Málaga, justificarlo, y entonces se le va a dar un abogado, lo que seguiría un abogado de oficio o un abogado que pueda llevar esa nulidad gratuita y sin las tasas judiciales, las tasas que hay que pagar al propio tribunal. Es decir, esa leyenda es falsa. A lo mejor estoy hablando de hace muchos años, para aquellos que querían conseguir una nulidad de una manera más rápida, pues montaban o se creaban un domicilio ficticio en otro país. Entonces decía, pues bueno, si me tengo que crear un domicilio en un país fuera de España, fuera de Europa, pues se necesita dinero para irme a residir a la diócesis de Washington durante un periodo de tiempo. Pero es falso todo. Ese caro nunca lo ha sido ni lo es ahora. Puede tener un coste gratuito para aquel que no pueda, aquel católico que por convencimiento lo quiera realizar, gratuito, y si va a un abogado privado, no va a tener más coste que un proceso de divorcio civil. Por un lado, el tiempo.
ahí sí que esta reforma sí puede acelerar los tiempos. Claro, porque, sobre todo quería saber eso, ¿no? ¿Qué aspecto modifica? Sí, ¿qué es lo que se ha reformado? Sobre todo el tema de los tiempos, ¿por qué? Porque para que entendamos un poco, lo que ha hecho esta reforma ha sido asemejar la jurisdicción canónica a la civil. Todo el mundo tiene claro que si va a un proceso de divorcio, va al juzgado de primera instancia y si no está de acuerdo con la sentencia puede apelar a la audiencia provincial. O de ahí, dependiendo en otros procedimientos, incluso hasta el Tribunal Supremo. Bien, en la jurisdicción, llamémosle la jurisdicción canónica, existen lo que son los tribunales diocesanos en cada provincia, por ejemplo, la provincia de Málaga, en la de Cádiz, en la de Almería. Existen unos tribunales interdiocesanos, que en Andalucía hay dos, Sevilla y Granada, que sirvan a modo de apelación. Y luego en España se encuentra el Tribunal de la Rota, que se encuentra en Madrid. Es decir, 3 instancias. Antes de esta reforma se necesitaba forzosamente 2 sentencias o 2 resoluciones en el mismo sentido. Es decir, no bastaba con que se concediese la nulidad en primera instancia en el Tribunal Diocesano de Málaga y que nadie apelara. No, daba igual, aunque nadie apelase, ninguno de los cónyuges, había que ir forzosamente a Granada. Si la de Granada era de sentido distinto a la de Málaga, había que ir forzosamente a Madrid. Dicho en otras palabras, había que tener 2 resoluciones en el mismo sentido de las 3 posibles. Esta sí yo creo que es una de las grandes reformas. Ahora mismo es igual, se produce una resolución de nulidad de ese matrimonio canónico en el Tribunal Diocesano de Málaga, y nadie apela a esa decisión, pues entonces devendrá firme. Si se apela en segunda instancia, llamémosle al Tribunal Interdiocesano de Granada, y esa sentencia o esa resolución nadie la apela, pues quedará firme ahí. Esto sí abarata la economía temporal es muy grande. En ese aspecto sí. Y luego Nada, no continúa, Antonio, por supuesto. No, y otro punto de la reforma también importante es en cuanto a los foros donde se puedan realizar, es decir, dónde puedo presentar esa demanda, que siempre después de la reforma pues va a ser el lugar de celebración del matrimonio, el domicilio cuasi domicilio del demandado, el domicilio del demandante o en aquel sitio donde siempre se pueda abarcar o recuperar o conseguir la mayor parte de las pruebas. Esto también desde un punto de vista de técnica procesal también puede dar lugar a muchas ventajas, pero la más importante es la cuestión temporal de que este ahorro en tiempo, al ser necesaria única y exclusivamente una sola resolución. Y Antonio, ¿cuáles son los motivos por los que se puede declarar nulo un matrimonio? Yo antes me gustaría explicar otro tema, es decir, en el proceso civil basta con que uno de los cónyuges quiera conseguir la separación o el divorcio para que se le otorgue. En el proceso canónico, incluso estando de acuerdo los 2 miembros de la pareja para solicitar la nulidad matrimonial, puede que no se dé. Puede que no se dé. Es decir, no es porque se tenga. Entonces vuelvo a lo mismo. Es decir, primero no es la voluntad, no es la voluntad de los contrayentes y no va a venir dado por los problemas surgidos después del matrimonio. Vamos a irnos al momento de contraer ese matrimonio, a ese momento, y hay que buscar los motivos ahí. Falta de capacidad a la hora de expresar el consentimiento, porque no se supiera, porque no se entendiera, porque se llegase incluso en un momento dado engañado, que una de las partes de la pareja lo engañara. Si yo estudié un estudio doctrinal, aunque no lo hemos llevado en casos de malos tratos. Un caso de malos tratos surgido durante el matrimonio no es motivo para una nulidad matrimonial, pero a lo mejor sí, porque esa coacción que pudiera dar uno de los cónyuges sobre el otro ya venía antes de la celebración del matrimonio y la pareja a lo mejor contrajo matrimonio creyendo que iba a desaparecer, o se entendía que era una persona, las cualidades de la persona, que es otro de los motivos. Yo entendía que tú eras de una manera antes de contraer matrimonio, me llevaste engañado a la celebración del matrimonio y después de la celebración no era como tú. Pero eso hay que demostrarlo no ahora, sino a 5, 10, 15 o 20 años atrás. Con lo cual es posible, pero también es complicado, por eso siempre hay que acudir a un profesional del derecho o a lo mejor en primer lugar, incluso al párroco, o sea, el párroco que celebró ese matrimonio o al sacerdote de la parroquia de la persona que lo ve. Es el primer consejero que se tiene que tener y luego acudir, por eso te lo comentaba al principio, a un verdadero especialista, no es algo mecánico.
Cuando estamos hablando de nulidades matrimoniales ya estamos hablando del plano espiritual, no del plano práctico. Por eso digo que todo el mundo puede conseguir su nulidad, puede, no es que se la den, pero es para aquellas personas creyentes realmente. Efectivamente. Y una vez conseguida, pues lógicamente se puede volver a contraer matrimonio por la Iglesia. Por la Iglesia, exactamente. Que eso luego ya es otra parte, es decir, eficacia del matrimonio canónico si tiene eficacia civil y la eficacia de una nulidad canónica si tiene eficacia civil. Si quieres lo explico rápidamente. Es un matrimonio canónico por los acuerdos Estado-Iglesia, Iglesia-Estado, pues entonces todo matrimonio celebrado canónicamente va a tener efectos civiles, es decir, si no lo realizan los contrayentes, el sacerdote pues va a enviar esa certificación al registro civil, con lo cual los efectos civiles son de manera inmediata. No ocurre lo mismo con la nulidad, es decir, si tenemos una nulidad canónica, un matrimonio declarado nulo, hay que llevarlo a los tribunales civiles para ejercer los efectos que tengan los mismos efectos civiles que un divorcio pueda tener en un momento dado. Y a partir de ahí la casuística es muy grande y por eso digo, si hay interés, pues para la próxima vez con mi compañero Paco Pepe, que es el verdadero especialista en esos temas. Pues no nos queda tiempo para más, Antonio, como siempre. Como siempre hay que aumentar ese tiempo la próxima temporada, ¿eh? Hay que ver. Muchísimas gracias, como siempre, abogado Antonio Caracoel, por aportarnos esa luz y resolvernos nuestras dudas, en este caso sobre esta nulidad matrimonial. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Buena semana, Antonio. Igualmente a vosotros, gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Les vamos a hablar de un evento que nos lleva hasta Tolox, Art Tolox. No se lo pierdan, hasta ahora.